Han hecho noticias durante estos últimos días las postulaciones a distintos niveles de educación. Se conocieron ayer los resultados de la PAES y también hemos visto en varias partes del país filas fuera de distintos colegios con apoderados tratando de conseguir una matrícula para sus hijos. Verósca Venegas nos va a contar más a continuación. ¿Cómo está, Verósca? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Polo? Muy buenos días. Sí, intenso 2023 o primeros días del 2023 para la cartera del Ministerio de Educación. Pues ayer se dieron a conocer los resultados de la prueba PAES y además se vivió esto de diferentes apoderadas, apoderados que esperaban por varias horas tratando de conseguir un cupo para los diferentes establecimientos educacionales. Y es por eso que me encuentro con el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para hablar de estos dos temas que se tomaron la agenda. Quisiera partir con el sistema de admisión para dejar bien claro que hubo un proceso previo, ya lo he explicado, pero sin embargo quedaron algunas falencias que esperan modificar en el futuro para que estas filas finalmente sean erradicadas. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, mire, lo principal es, ¿no es cierto?, señalar que el sistema de admisión escolar, que es un sistema que viene funcionando en el país hace varios años, siempre es perfectible, ¿no? Lo primero es decir eso. Lo segundo es que un número importante de familias, ¿no?, que postularon a sus hijos e hijas a establecimientos educacionales durante este año 2020, para el año 2023, sobre un 92% ya tiene establecimientos asignados. Hay otro grupo, ¿no es cierto?, de familias que o no participaron del proceso o rechazaron el cupo que tenían o derechamente, ¿no es cierto?, se están cambiando de nivel, es decir, un colegio terminaba octavo básico y necesitaban necesariamente postular a uno nuevo para comenzar, por ejemplo, la educación media. En ese caso, ¿no es cierto?, empieza a regir este proceso que se llama de regularización. Hay un proceso principal, un proceso complementario y luego viene el proceso de regularización. En este proceso de regularización es en donde los establecimientos educacionales tienen la responsabilidad de poder ofertar matrícula, ¿no es cierto?, nueva en la medida en que se generen cupos o vacantes. Y el reglamento, ¿no es cierto?, el decreto que está asociado, ¿no es cierto?, a la ley de inclusión, lo que exige es que los establecimientos tengan un libro de registro. Ese libro de registro puede ser un libro digital o puede ser un libro, ¿no es cierto?, físico. Y muchos establecimientos, lamentablemente, optan por esta segunda opción, ¿no?, de tener un libro que es físico, y eso genera, ¿no es cierto?, que muchas familias, que si bien tienen un cupo en un establecimiento, quieren o desean postular a un establecimiento, por ejemplo, de alta demanda. Varios de los reclamos que escuchamos ayer, según el reporteo de varios de los colegas que salieron a la calle, no solo aquí en Santiago, sino que a nivel nacional, tenía que ver con que cuando participaron en el proceso, en el primero, quedaron efectivamente con matrículas en algunos establecimientos educacionales, pero no de las comunas de ellos, que no eran parte tampoco de las preferencias. Entonces ahí también queda algo que se puede mejorar. ¿Cómo se explica eso? Porque relatos así escuchamos desde Concepción, Valparaíso y me atrevería a decir también de aquí de la comuna de Quilicura. Claro, la explicación respecto de eso es que en el sistema de postulación las familias tienen que ingresar la dirección efectivamente donde ellos viven, no donde trabajan. Se generan muchas dificultades por eso, ¿no? Lo primero, se señala dónde yo vivo y de acuerdo a eso se establece el sistema. Recuerden que esto está georreferenciado, por lo tanto yo tengo que señalar dónde estoy postulando, ¿no es cierto?, dónde vivo, postulo los establecimientos que son cercanos, y si pongo un establecimiento en otra comuna, ciertamente es porque estoy señalando, ¿no es cierto?, que me puedo trasladar a esa comuna. Ahí se generan, ¿no es cierto?, esas principales dificultades. Se entiende, por ejemplo, que en niños más pequeños, ¿no?, por ejemplo, de primero a cuarto básico, algunas familias pueden optar por colegios que están cerca de sus trabajos, más que de donde viven, ¿no? Esas dificultades están dadas siempre respecto del proceso de postulación, es decir, cómo la familia postula. Yo hace pocos días, ¿no?, precisamente el día primero, pasé por un establecimiento caminando y una familia me reconoció y yo me puse a conversar con ellos y yo me fijaba, por ejemplo, que las dos familias con las que conversé, su proceso de postulación había tenido de alguna manera información adicional o incorrecta, habían puesto otras comunas o habían señalado, ¿no es cierto?, información adicional que claramente si yo coloco, ¿no es cierto?, esa información me va a georreferenciar una opción de matrícula para un establecimiento que a lo mejor no es el que a mí más me conviene o el que está más cerca o el proyecto educativo al que yo quiero que mi hijo asista. Ministra, y en ese sentido, y ya pensando en lo que va a ser el próximo año, porque ya esto está hecho, a lo mejor el mal rato está, a lo mejor ya no quedaron en los colegios que los padres apoderados estaban buscando. ¿Qué es lo que se va a mejorar para que este tipo de situaciones ya sea parte, insisto, del pasado? Porque uno de los motivos por el cual se crea este sistema de admisión era para efectivamente eliminar las filas, y ayer lo que más vimos en diferentes establecimientos fueron efectivamente las filas. Sí, a ver, yo ahí sería bien
cautos, ¿no? Lo primero de explicar para todos quienes nos están viendo es que sobre un 92% de las personas que postularon en el sistema de admisión escolar tienen un cupo, una vacante aceptada. Luego hay un número importante de personas que rechazan esas vacantes porque el proyecto educativo en el que quedaron no era el primero, el segundo, la tercera opción y pueden haber quedado en la cuarta, por ejemplo, ¿no es cierto? O en una opción que no querían. Y luego, ¿no es cierto? Entonces esas familias comienzan a insistir en ese proyecto educativo que ya está completo. Sin embargo, tienen siempre la esperanza de que se genere una matrícula. Ahora, esto es mucho mejor, y esto es importante decirlo y aclararlo, es mucho mejor que la discrecionalidad que había en los establecimientos antes del sistema de admisión escolar, en donde o había una prueba, o había un requisito específico, o había de repente, ¿no es cierto?, la sola disposición que puede haber tenido, ¿no es cierto?, un colegio para aceptar una familia o no. De acuerdo, ¿no es cierto?, por ejemplo, a mí me tocó ver eso, yo soy profesor, vengo del sistema, exámenes, por ejemplo, de estudiantes o pruebas de estudiantes a primero básico, por ejemplo, que tenían dificultades en la lectura o que tenían alguna dificultad en el lenguaje y que claramente quedaban fuera discrecionalidad del establecimiento, porque se sabe que eso va a generar una dificultad adicional en el proceso de enseñanza. El sistema de admisión escolar es mucho mejor, vuelvo a repetir, que la discrecionalidad que tenían los establecimientos. Ahora, ¿qué es lo que nos queda mejorar? Primero, ampliar la oferta educativa. Está claro que, ¿no es cierto?, nosotros vamos a aumentar matrícula en los próximos años, producto de la migración, y por lo tanto necesitamos tener más proyectos educativos, más escuelas. Lo segundo, mejorar los proyectos educativos, porque ciertamente las familias, con toda razón, buscan establecimientos de calidad, y eso se entiende, ¿no es cierto?, los establecimientos de alta demanda, porque confían en ese proyecto y probablemente no en aquel que quedaron o el que queda más cerca. Es decir, la excelencia académica o la búsqueda, ¿no es cierto?, de buenos resultados es válido y nosotros tenemos que apoyar como Ministerio de Educación para que eso se produzca. Y lo tercero, más específicamente para este grupo, que quiero repetir, es bien pequeño comparado con el universo de postulantes, es la obligatoriedad de que los establecimientos tengan libro digital, es decir, no más filas, sino que postulación online a las 0 horas, ¿no es cierto?, del día que comienza el periodo de regularización. Las familias tienen la opción de poder, ¿no es cierto?, inscribir a sus estudiantes para ver, ¿no es cierto?, si se genera el cupo vacante. Ministro, para ir cerrando este tema y pasar al tema de la prueba PAES y los resultados. En el fondo, ¿qué se va a hacer también, por ejemplo, con comunas donde ha bajado la cantidad de lugares o de colegios en relación a la oferta educativa? Porque también ahí es por eso que se generan estos problemas de cupos y tener que ir a buscar a otros lados. Sí, a ver, eso es bien importante señalar. Yo ayer, precisamente ayer yo tenía una reunión con los gobernadores, me junté con ellos para precisamente conversar temas educativos. Y la mayoría de ellos me reportaba, por ejemplo, de cuántos años habían regiones en donde la reposición de un establecimiento, la creación de un establecimiento nuevo, data del año 2015-2016. Lo que hemos tenido, ¿no es cierto?, probablemente en los últimos años, producto de la pandemia, ha sido, primero, que se han encarecido los materiales de construcción, luego ha habido dificultades de carácter administrativa para levantar nuevos proyectos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy día? Precisamente gracias al sistema de admisión escolar, es detectar aquellos lugares, comunas, colegios y niveles en donde hay mayor demanda que oferta. Esta situación ocurre en lugares muy específicos, por ejemplo en Alto Hospicio, en algunas zonas de Antofagasta, en algunos lugares de Caldera, ¿no es cierto?, en donde hemos tenido una alta migración y además de eso la instalación de tomas irregulares. ¿Qué sucede ahí? Hay que negociar de alguna manera con los sostenedores y buscar espacios educativos nuevos. O por vía administrativa, ver la posibilidad, por ejemplo, de hacer 2 jornadas, en el fondo, en algunos niveles específicos donde hay mayor demanda. El año pasado, ¿no es cierto?, cuando asumimos el gobierno, generamos por vía administrativa más de 63.000 cupos. Esto déjenme explicarlo muy sencillo. El colegio declara que tiene una capacidad, por ejemplo, de 40 estudiantes. Sin embargo, su reconocimiento oficial señala que la sala, ¿no es cierto?, los metrajes de la sala permite 42. Así lo hicimos escuela por escuela, mirando dónde había más posibilidades para poder ingresar más estudiantes. Ministro, solamente para cerrar, preguntarle por la prueba PAES, el proceso de admisión y también un llamado a no desmotivarse si es que no obtuvieron el resultado que querían porque se repite el proceso a mitad de año. Sí, bueno, tenemos varias innovaciones. La primera de ellas es el reconocimiento a las trayectorias educativas, ¿no? Es esta distinción que hemos incorporado donde los mejores resultados, considerando ahora otras categorías, ¿no es cierto?, como pueblos indígenas, la territorialidad, las necesidades educativas especiales o personas en situación de discapacidad, los tipos de establecimiento, modalidad de TP o HC, reconocer eso, ¿no? Eso es lo primero. Estamos ampliando la visión respecto de la excelencia académica. Lo segundo es señalar que vamos a tener prueba PAES también en invierno, por lo tanto existen más posibilidades. La invitación a los jóvenes, ¿no es cierto?, ayer lo conversábamos junto a la subsecretaria y el presidente de la República en el desayuno, es que a los 18 años muchas veces se exige, ¿no?, casi jugarse la vida. Y nosotros creemos, ¿no es cierto?, que si bien eso es importante el rigor,
académico, la excelencia, también es importante que las carreras que los jóvenes escojan tengan un componente importante que les permita ser felices, cumplir con un sueño y además de eso sentirse cómodos, porque van a ser, muchos de ellos a lo mejor esta profesión la van a ejercer durante toda su vida. Perfecto, le quiero agradecer al ministro por conversar de forma extensa con respecto al sistema de admisión y también me quedo en el último llamado a no desmotivarse a todas esas personas que a lo mejor dieron la prueba, que no obtuvieron los resultados que querían, porque se puede repetir el proceso a mitad de año, así que una invitación ahí a seguir creciendo y quedamos muy atentos también a las mejoras que va a tener el sistema de admisión para evitar que las filas que vimos ayer se sigan repitiendo. Polo. Así es, muchísimas gracias, Verónica, gracias también por supuesto al ministro por todos los antecedentes.